Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El nuevo gobierno tiene entre sus principales iniciativas el tema de la paz, un tema que avanzó de manera importante con el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que ha presentado algunos inconvenientes en su implementación, la muerte de exguerrilleros, así como de líderes sociales y el lento avance, dicen los analistas, de otros puntos del acuerdo de La Habana, que han generado varios interrogantes. Pero con la llegada al poder de Gustavo Petro, toma fuerza la posibilidad del reinicio de diálogos con el ELN o acercamientos exploratorios también con grupos criminales como el Clan del Golfo, que dicho sea de paso, adelanta una ofensiva que este año deja más de 25 policías muertos y 24 militares también asesinados. Esta nueva etapa empieza ya con lo que será el nuevo gobierno de Gustavo Petro y que es lo que han puesto sobre la mesa. Así que le damos la bienvenida justamente a nuestros dos analistas de esta noche, Camilo González Pozo de Indepaz y también a Diego Alejandro Restrepo de la Fundación Pares. Bienvenidos a Noticias Caracol Ahora y este es nuestro tema principal. Gracias a todos nuestros usuarios por estar ahí conectados. Y Camilo, empiezo con usted preguntándole porque, en efecto, como lo decíamos al principio, ha habido un gran, implemento también, adelanto de lo que ha sido la implementación de la paz después del gobierno de Juan Manuel Santos, pero ¿qué viene ahora para Colombia con el presidente electo Gustavo Petro, el ELN y el Clan del Golfo? Sí, buen día, un saludo. La verdad que estamos ante la posibilidad de una iniciativa que el presidente Gustavo Petro ha llamado la paz total integral, que no solamente incluye conversaciones con grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo, a pesar de sus diferencias, sino que es todo un planteamiento para la sociedad colombiana. Es un gran acuerdo de paz, es una voluntad de la sociedad colombiana de fortalecer los procedimientos democráticos y asfixiar la violencia en la vida política y las armas. Pero en lo que tiene que ver con el ELN, por supuesto, la idea presentada por el presidente electo es retomar las conversaciones en La Habana en el punto en que quedaron cuando terminó la administración Santos y comenzó el nuevo gobierno con el presidente Iván Duque. Eso significa abordar la agenda en la que estaba el tema del cese al fuego bilateral como un asunto muy avanzado y también una agenda temática con varios asuntos, un procedimiento y puntos por aclarar, que son los que muestran la dificultad para que no quede todo en exploración, conversación, diálogo, sino que se dé una negociación definitiva para que en el transcurso de los próximos años se llegue a la terminación del alzamiento armado del ELN y a un fortalecimiento de la acción democrática en el país. Sí, Diego, quiero preguntarle a usted justamente por este tema de las bandas criminales, porque senadores como Iván Cepeda y también Ruy Barreras han planteado un sometimiento de las bandas criminales. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? Porque primero se planteó con la palabra diálogo, que dicen muchos analistas no podría ser viable. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, en efecto, hay muchos desafíos frente al tema de sometimiento a la justicia de grupos armados. Hay una voluntad claramente, como ya lo expresó Camilo González, de este gobierno de generar una política de paz total que tiene una serie de implicaciones y desafíos. Lo primero es que se busca que este sometimiento a la justicia genere el escenario jurídico con los incentivos reales para el desmantelamiento de la criminalidad organizada y de la violencia organizada en Colombia, y ojalá que eso se acompañe de los diálogos, la negociación y el eventual desarme del ELN, por supuesto acompañado de una política integral del Estado colombiano para llenar esos vacíos de poder en el nivel territorial y que no nos pase lo mismo que pasó con FARC, que ante la ineficacia estatal hubo unos nuevos reacomodos criminales y de grupos armados en su conjunto que generaron nuevas espirales de violencia. Entonces, creemos que son muchos los desafíos para este sometimiento a la justicia. Sabemos también como lo ha dicho el presidente electo Gustavo Petro,
y el equipo también, su gran equipo, digamos, en materia de paz, que habrá que, digamos, hacer más, hacer sincronizar o sincronizar este proceso de la mano de las negociaciones, el sometimiento y una política fuerte de institucionalidad desde los territorios. Creemos que esos son elementos claves y esperamos que, por supuesto, llegue a buen puerto y que esa voluntad de, que ha expresado el Clan del Golfo sea real y que se traduzca en el desmantelamiento, reitero, de la violencia organizada que hoy afecta particularmente, está afectando hoy a miembros de la fuerza pública, digamos, la falta de implementación del acuerdo de paz expuso a la fuerza pública nuevamente a estas violencias y por supuesto a las comunidades, a líderes y lideresas sociales que hoy padecen de esta falta de voluntad para la implementación del acuerdo, entre otros temas estructurales del país. Sí. Sí, pero Camilo, digamos que, bueno, hablamos de una negociación, si estamos hablando, digamos, de la guerrilla del ELN, porque como lo han dicho muchos analistas, pues el ELN tiene todavía, digamos, ese fundamento político, ¿verdad? Pero ¿cómo generar ese acercamiento con grupos criminales como el Clan del Golfo cuando pues las mismas fuerzas militares, la fuerza pública, dice que hay que seguirlos persiguiendo y combatiendo? Entonces, ¿cómo sería ese posible, pues sí, acercamiento, sometimiento de estos integrantes de esta banda criminal? Bueno, lo primero es que un diálogo jurídico para un sometimiento a la justicia pues no significa que se esté dando de manera inmediata un cese al fuego. Eso es lo ideal. Lo ideal, y eso ocurrió cuando se hicieron las conversaciones con los paramilitares, con Castaño, el Bloque Central Bolívar, todas estas organizaciones, hubo unas conversaciones, luego se ubicaron en Raleigh todos los jefes y hubo un cese al fuego declarado por las partes, dentro del cual se sirvió de marco para conversaciones. Es decir, el esquema ya está ensayado y podría ser así. Y es lo ideal es que se desescale la violencia, se salven vidas, se respete a la población civil y que allí se den conversaciones. Ahora, las conversaciones con estas organizaciones como el Clan del Golfo, otras sucesoras del paramilitarismo, son de beneficios penales a cambio de desmonte de estructuras que están produciendo violencia. Ese es el asunto. Ese procedimiento, digámoslo, de negociación jurídica, pues se acostumbra en todos los países con organizaciones y con personas. Usted vea en las películas que presentan en televisión sobre la justicia en Estados Unidos, pues hay personas que dicen, me acojo a la justicia y quiero beneficios y voy a ayudar a que estos crímenes no se sigan cometiendo. Entonces hay un tratamiento diferencial cuando se cumplen ciertas condiciones. Eso ya se intentó en Colombia con estos grupos, incluso en la administración del presidente Santos hubo un intento con el mismo Clan del Golfo y con otros. Se habló incluso con gente de la oficina llamada Oficina del Valle de Aburrá. Es decir, que ahora sería el mismo esquema. Beneficios penales, penas reducidas, como se hizo con la ley 195, pero en este caso... Es Camilo González. Sí. Impunidad. Entonces, ese es el esquema y ya se está tramitando en el Congreso de la República. Se va a presentar próximamente una ley, un proyecto de ley para lo que son las desmovilizaciones colectivas, no individuales de personas que están en grupos macrocriminales, sino todo el grupo. Y a cambio de un proceso colectivo, entonces beneficios penales. El esquema jurídicamente es posible, el problema es político, es cómo se generan los vínculos, las conversaciones, cómo se disuade de la acción violenta a ciertos de estos grupos. No va a desaparecer la criminalidad en Colombia, no van a desaparecer todos los pequeños y miles de bandas y demás, pero es posible llegar con algunos de los más grandes a acuerdos jurídicos, de eso se trata. Es decir, un Estado no puede ahorrarse las soluciones jurídicas negociadas. Lo que no se puede es entregar, digamos, los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, renunciar al monopolio de la fuerza, a las obligaciones que le corresponden al Estado, a la fuerza pública frente a actos criminales. Allí no puede haber concesiones, eso es absolutamente claro, de modo que yo creo que vamos a ver, hay
antecedentes, hay exploraciones, hay nuevas circunstancias. Y yo creo que también hay, a pesar de estas manifestaciones que se han dado, como el paro armado o como ahora esta cosa horrible, terrible de la acción criminal contra policías por parte de sicarios, no obstante eso, estos grupos se han debilitado. Si no es la misma situación la que teníamos en el año a principios de la década pasada, cuando tenían una gran influencia, incluso después de haber ocurrido las desmovilizaciones de los paramilitares, de las estructuras en el año 2005-2006, a la situación de ahora. Tienen otras estructuras, otra influencia, son organizaciones más mafiosas. Es difícil lograr acuerdos que, vamos a decir, desaparecen todos, pero con algunos de los más grandes es factible y yo creo que es lo que hay que intentar. Sí, Diego, ¿cómo lograr ese acercamiento, digamos, cuando hablamos de un sometimiento con grupos tan complejos, ¿no?, y tan distintos como es el propio Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas que están asociadas a los antiguos paramilitares y las disidencias de las FARC, entre otros, que en efecto, bueno, estamos viendo ahorita justamente el tema del paro armado, 27 policías asesinados en apenas unos días, 26 militares también asesinados. Entonces, digamos, ¿es posible lograr ese acercamiento que sí pueda dar frutos? Bueno, pues esperamos que sí. Realmente ese acercamiento es el que está promoviendo el gobierno electo, que aún no se ha posesionado. Esperamos que haya, reitero, digamos, en el campo jurídico, un escenario mucho más realista para el desmantelamiento de esta violencia organizada. Al igual que lo decía Camilo González, lo compartimos totalmente. Seguramente los principales grupos o unos actores muy significativos en esa violencia organizada, por supuesto, se ha, digamos, generado el escenario para esa aproximación, ese acercamiento. Por supuesto, hay desafíos muy complejos, entre ellos mencionar que las economías criminales ilegales han sido combustibles de la guerra y han sido principalmente como la financiación de estos grupos, siguen muy activos en distintos lugares de Colombia. La cantidad de coca cultivada, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, para el 2020 era de 235.000 hectáreas. Tenemos también un problema muy grande, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño y otras regiones, de minería criminal a gran escala, controlada principalmente por el Clan del Golfo. Y bueno, tenemos el problema también de la deforestación, sin mencionar que estos grupos armados han venido diversificando el portafolio criminal, sus economías, y tienen un anclaje en distintas economías legales e ilegales. Y hay que decirlo, por ejemplo, el tema del tráfico de personas en el Darién, que es un negocio controlado principalmente por el Clan del Golfo, tráfico de mujeres, violencia sexual, explotación sexual, pero también, por supuesto, tienen estos tentáculos en economías formales. Entonces, esto es un problema también de carácter transnacional, incluso cuando pensamos en el Clan del Golfo y todas las relaciones que ha venido tejiendo con estructuras criminales de otros países. Desafíos son amplísimos, son muy grandes. El gobierno que está acabando deja un panorama muy complejo en Colombia. Más de 420 municipios, es decir, alrededor del 40% de Colombia, tiene algún tipo de influencia de grupos armados organizados. Sí. El Clan del Golfo se fortaleció en el territorio, el ELN y las disidencias tienen presencia hoy en 161 municipios. Entonces, eso es un panorama complejo, y creemos también que la implementación integral del acuerdo de paz, como ha sido parte de la bandera de este gobierno entrante, va a ser fundamental para generar las condiciones territoriales de estos diálogos de carácter nacional y de sometimiento a la justicia, diálogo con el ELN, sometimiento de las disidencias, etc. Sí, Camilo, se habla apenas de 8 años para los miembros de estas organizaciones, tal y como ocurrió con los paramilitares. Bueno, todavía no conocemos el texto del proyecto de ley, pero lo que se definió de la ley 195 cuando se hizo este proceso con los paramilitares fue hasta máximo de 8 años, sí, cumpliendo una serie de condiciones en el procedimiento penal, es decir, tienen que contribuir efectivamente al desmantelamiento de esas organizaciones, no puede haber reincidencia, y contribuir también a la verdad. Esos son
Además, bueno, está de por medio el tema de sus bienes que han sido mal habidos, digamos, activos, que son producto de enriquecimiento ilícito. Entonces, son temas que están sobre el tapete, que son condiciones para los beneficios penales. Eso está por definirse. Ahora, por supuesto que ya conocimos una carta, o se conoció al país, una carta sobre la cual hizo referencia el canciller Álvaro Leiva, enviada por estos grupos, incluido el Clan del Golfo y lo que queda de los Rastrojos, y un número muy grande de pequeños grupos en Buenaventura, en el Putumayo, en muchos lados. Esa carta no ha sido, digamos, confirmada, porque pues ahí tiene algunas cosas extrañas, pero allí tiene una serie de puntos en los que estos supuestos firmantes manifiestan disponibilidad o disposición a acogerse a la justicia, a pedir perdón, a contribuir a la reparación de las víctimas, a acoger los procedimientos transicionales en materia de penas o de sanciones propias, si se quiere utilizar ese término. Entonces, hay que confirmar esa carta porque después se conoció otro pronunciamiento también con el logo y papelería de las autodefensas gaitanistas, que dice que ellos no han tomado ningún pronunciamiento. Pero el asunto es que todavía no se ha posicionado el presidente Gustavo Petro. Entonces esperemos a que en las primeras semanas del nuevo gobierno estas organizaciones se comprometan, lo que ha sido planteado hasta por el Papa, pero todo el mundo, los obispos, las iglesias, organizaciones de derechos humanos, es que se le dé una tregua al país, que durante la primera fase del gobierno, algunos hablan por los 100 días o por el primer semestre, mientras se sientan bases para todos estos procesos, se haga un cese unilateral de hostilidades. Eso no quiere decir que todo el proceso sería en cese unilateral. Los ceses unilaterales simultáneos han ocurrido en el pasado. Ceses unilaterales para después generar ceses bilaterales también han ocurrido, pero el país necesita un nuevo ambiente y sería muy importante que al iniciar el gobierno estas organizaciones se pronuncien, ¿no? Y por supuesto que en ese ambiente se va a discutir el proyecto de ley. Así ocurrió en el año 2004, cuando las exploraciones y conversaciones para los acuerdos de Ralito con los paramilitares, que mientras estaba hablando, mientras estaba desescalando el conflicto y se iba al cese bilateral, ¿no? En el Congreso de la República estaba aprobando el marco legal. Entonces, yo creo que aquí también cabe lo mismo. El marco legal, unos años máximo de 8 años, no me acuerdo, pero si era máximo o mínimo 8 años, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, creo que es mínimo, y otras condiciones en estos temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo creo que además también en relación al ELN se necesita un marco jurídico, porque pues en el año 2019 hizo trámite un acto legislativo en el Congreso de la República que estableció la prohibición de cualquier tipo de beneficio penal o de amnistía cuando se había responsabilidades en secuestro o narcotráfico. Entonces, allí también se necesita un marco jurídico que permita la solución política con el caso del ELN. Y hablando justamente de ese punto, Diego, es que además se analiza, ¿no?, la creación de un organismo similar, que ya también han dado un poco de luces sobre esto, o paralelo tal vez a la Justicia Especial de Paz, ¿no?, que realice esas investigaciones. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad? Pues bueno, yo creo que eso hay que esperar también. No se ha posesionado el nuevo gobierno. Hay que esperar el proyecto, en qué consistiría ese proyecto. Seguramente uno de los aprendizajes fundamentales que hemos tenido como país y recientemente con FARC es que se enmarque dentro del sistema integral de verdad, reparación, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo cierto es que seguramente ese aprendizaje se verá reflejado en este marco normativo que se construya para el caso del ELN, y seguramente sobre esos principios también se medirá, serán indicadores del aporte a la verdad, a la justicia, a la no repetición del caso de
bandas criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo como el Clan del Golfo. Entonces yo creo que es muy temprano, hay que analizar sobre la base de la propuesta concreta que se realice y bueno, ya veremos entonces cómo estas organizaciones se sumarán y tendrán esa disposición de negociación. En el caso del ELN, creo que es muy importante que el ELN también comprenda el momento político, el escenario del país y que entregue o dé de su parte para agilizar un proceso que nos lleve a unas negociaciones y que ojalá de manera ágil nos lleve también al desarme de esta estructura subversiva. Entonces, esperamos que si bien hay una voluntad de gobierno, también haya una voluntad por parte del ELN efectiva, real. Si bien ya han expresado voluntad, se espera que haya una conversación que sume lo que ya se traía del gobierno Santos y que pueda de manera ágil avanzar para lograr desmantelar el desarme de esta insurgencia. Y bueno, ya veremos entonces cuáles son las propuestas concretas en materia de justicia que traerá el nuevo gobierno. Sí, es que, Camilo, digamos que ya pasando al tema del ELN, digamos que el ELN sí justamente ha dicho que está dispuesto a dialogar con el presidente electo Gustavo Petro. Hay mucha expectativa, ¿no?, de lo que pueda suceder porque es retomar lo que ya, pues, en teoría se había puesto sobre la mesa. ¿Habría que empezar de cero o habría que hacer un análisis sobre lo que pues se había dado a conocer del ELN a este gobierno y que no pudo ser? Precisamente trata de demostrar que Sí. lo que viene no es de cero, lo que viene es continuidad de ese proceso. Por lo tanto, no se trata de hacer una negociación express, se trata de darle culminación a un proceso de negociación, de conversaciones que ya lleva largo periodo, que tuvo un paréntesis en el gobierno de Iván Duque, pero que por lo tanto puede tener resultados. Las cartas están sobre la mesa, yo creo que hay que tener claridad y aquí, por un lado, le corresponde al ELN ubicarse y decir si definitivamente se mantiene como su estrategia el alzamiento armado, ya sea para la lucha por el poder o para poderes regionales, o si está dispuesto a hacer una negociación para la dejación de armas. No lo ha dicho todavía. Ellos en su congreso dijeron que iban a explorar, que iban a plantear diálogos para buscar transformaciones estructurales de democracia y de economía. Y que en la medida que vieran que informaciones eran reales, entrarían a mirar las posibilidades en lo que se refiere a las armas. Es decir, que si ese discurso, que es el discurso anterior del quinto Congreso y de negociaciones anteriores, si el ELN mantiene eso, no va a haber solución de terminación de la lucha armada. Tiene que hacer un replanteamiento, aunque la palabra en la historia del ELN no tiene como buen recibo, pero sí tiene que haber una redefinición política. El ELN, si entra con el mismo discurso, no va a negociar. Pues si dice, no, primero someter a prueba y a vigilancia armada al gobierno de Gustavo Petro para ver si les cuadran las transformaciones. Y entre tanto hay temas que de entrada hay que poner sobre el tapete. ¿Cuál es el carácter de justicia transicional? ¿No les gusta la JEP, como han dicho? ¿Cuál es la propuesta? Porque ya hay una propuesta de la sociedad en sus principios. Puede haber asuntos de arquitectura jurídica que se pueden cambiar. Pero pregunta, uno, que el ELN tiene que responderse y responderle al país a corto plazo. No puede ser por allá cuando ha hecho la prueba de la reforma, sino hay una nueva situación, hay un movimiento social, hay un movimiento político con intenciones de cambio. ¿Se suman a eso sin armas o van a esperar que cambie el país para considerar si el tema de las armas? Entonces, ¿cómo son sus condiciones en relación al tema de las armas? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Aceptan o no la justicia transicional? ¿En qué términos? ¿Aceptan penas o sanciones propias, como se ha llamado en la ley de justicia y paz? ¿O cuál es la propuesta? Porque si no vamos a un callejón sin salida, eso yo creo, porque desde otro lado,
lo que se está diciendo es, Sí. hay que redefinir el marco jurídico, hay que mirar la conexidad de ciertos delitos que son delitos comunes, pero que históricamente han sido tratados como conexos con rebelión y por lo tanto sujetos, no a amnistía, pero sí a Sí. procedimientos de beneficios penales. Es decir, son cosas, además, se viene un diálogo nacional, un diálogo el más amplio, no el diálogo de 20 organizaciones o de 15 organizaciones amigas, de todo el país, por regiones. Se van a integrar ese diálogo, pero para eso tendrían que tener unos compromisos de cese al fuego y unos compromisos de una ruta hacia la solución negociada. Pero es el momento, van a participar en la discusión del plan de desarrollo, es el momento. Pero ¿con qué condiciones? Yo, por ejemplo, creo que hay que manejar la hipótesis de una vinculación rápida al diálogo nacional. Pero eso supondría definiciones distintas a las del quinto Congreso, es decir, una variación de estrategia por parte del ELN, y esa es la gran pregunta, si están en eso o van a seguir en la vieja política de vamos a ver, exploremos, luego haremos un congreso, las armas son la garantía del cumplimiento de los acuerdos, la justicia transicional es la justicia del pueblo, etcétera, etcétera. De modo que yo creo que la pelota está en la cancha del ELN y eso no hay que darle más vueltas. Hay que entrar a los puntos sustantivos, a las dificultades que son muchas, para que superemos la incredulidad o el escepticismo como el que tenemos algunos. Sí, se nos empieza a acabar el tiempo ya aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, así que Diego, le pregunto, y es, ¿qué dificultades podría haber justamente en medio de, tal vez, de esta negociación que reactivaría el gobierno de Gustavo Petro con el ELN? Pues bueno, dificultades, como se ha señalado aquí, hay muchas dificultades, por ejemplo, de la no comprensión del momento político y de las nuevas circunstancias del país para el desarme y para lograr, digamos, el desmantelamiento de esta violencia organizada, de esta insurgencia. Eso es un desafío, ¿no? Que no haya una comprensión, que nuevamente entremos en ciclos en donde metodologías participativas empiezan a dilatar y dilatar el proceso, que esto se extienda. Reitero, es muy importante que se pueda retomar todo lo ya aprendido y lo ya avanzado en los diálogos y lograr ya una fase de negociación propiamente dicha. Entonces, uno de los riesgos es de pronto que no se entienda la importancia de este momento para lograr, digamos, desarticular la violencia o sacar a la violencia del campo político, que es lo que estamos buscando pues desde hace muchos años. Y desafíos, por supuesto, de carácter territorial, sincronizar o intentar armonizar de algún modo el nivel territorial, local, con el nivel nacional en función de una política de paz. Por supuesto, eso es un desafío grande que implica también retomar la confianza de las comunidades, de la sociedad civil, que ha sido sumamente debilitada por cuenta de la falta de implementación del gobierno, la falta de voluntad política del gobierno y, por supuesto, de muchas violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública. Retomar la confianza es una necesidad imperiosa para que esto también pueda desarrollarse de la mejor manera, con los tiempos pertinentes, pero ojalá sea de manera muy ágil, entendiendo precisamente que hoy estamos ante un país distinto. Sin ninguna duda, son Camilo González Pozo de Indepaz. Camilo, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Buenas noches. Buenas noches, un gran saludo, Martín. Y Diego Alejandro Restrepo de la Fundación Parecer. Diego, gracias por estar aquí con nosotros también en Sala de Prensa. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Recuerden seguir conectados a toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Hasta entonces.